Hola, bueno, en este tutorial vamos a hacer un gráfico de barras muy simple, muy sencillo en P5 y esto nos va a servir como una especie de práctica de los fundamentos de cómo se hace una visualización para que después cuando usemos otras librerías más sofisticadas podamos entender pues muy claramente qué es lo que están haciendo estas librerías. O sea, casi que desde cero vamos a programar el gráfico de barras para que después podamos usar cosas que los fabrican por nosotros, digamos. Entonces, para poder crear lo que vamos a hacer hoy, en este video, pues necesitamos cargar la librería de P5, que pues en el video pasado me expliqué cómo, y crear un archivo que se llame Sketch o que se llame como quieran, pero que es donde vamos a escribir el código para poder crear el gráfico de barras. Entonces, aquí tengo mi documento Sketch, aquí tengo listo mi preview del explorador web, y ahora aquí entonces puedo escribir lo que voy a hacer para hacer mi gráfico de barras. Entonces lo primero es que necesito ciertos datos. Podría cargar datos reales, pero para hacer como una especie de ejercicio simple voy a crear una array y en esa array voy a poner unos números. Bueno, por cierto, todas las cosas que vamos a hablar en este tutorial implican ya conocer cómo se usa la librería P5 y cómo se usa en general JavaScript. Entonces, si hay alguna cosa que se extraña, pues pueden revisar mi serie de videos en los que explico en muchísimo más detalle cómo se usa P5 y cómo se usa JavaScript en general. Entonces, pues para poder entender este video hay que entender todo ese tipo de cosas, porque voy a hablar de cosas que ya implican cierto conocimiento. Bueno, entonces voy a crear esta array y con esta array voy a hacer una lista de números. Entonces voy a poner 5 números. Los estoy escogiendo al azar. Simplemente supongamos que estos son mis datos. Y ahora voy a crear otra array en la que voy a poner unos labels o unas etiquetas categóricas. Entonces voy a poner label o labels y voy a hacer una array que contenga esas etiquetas. Voy a ponerle solamente A, B, C, D y E. Pero supongamos que estos son 5 ítems que tienen 5 datos diferentes. O sea, cada ítem está anclado a un dato. Digamos que A es 34, B es 45, C es 56 y así. Perfectamente, pues estos podrían ser datos reales, ¿no? Podría ser la estatura de alguien, el tamaño de algo, la cantidad de algo. Listo. Y ahora, como siempre, cuando uno quiere crear algo en P5, pues debe empezar por crear la función setup. Entonces voy a escribir function setup y voy a escribir dentro de setup las funciones que quiero para mi programa. Un segundo, voy a hacer aquí un cambio. Solo voy a cambiar el número de espacios que se usa para indentar. Listo. Y ahora voy a crear un canvas. Entonces, en P5, para crear un canvas o un lienzo, pues uno tiene que poner dos argumentos, ¿no? El primero es el ancho del canvas y el segundo es el alto del canvas. Pero como voy a usar varias veces ese dato, entonces voy a crear una variable que voy a llamar ancho-c. Voy a poner aquí el ancho del canvas y le voy a crear otra variable que voy a llamar alto-c. Y voy a poner el alto del canvas. Entonces ahora, cuando esté creando este canvas, voy a decirle que quiero que tenga de ancho la variable ancho-c y de alto la variable alto-c. Listo. Y voy a ponerle un fondo para que pueda ver el canvas en el explorador. Entonces voy a ponerle un fondo medio gris por ahora. Si lo guardo, entonces ahora aquí va a recargarse el documento. Acuérdense que este sketch está referenciado en el HTML, entonces por eso se está cargando. Ver que tenemos el fondo de nuestra visualización de datos. Listo. Ahora, algo que quiero hacer es crear como una especie de recuadro interior dentro del canvas. Y ese recuadro interior va a contener los gráficos de barras, porque quiero que haya como una especie de margen, y dentro de esa margen puedo poner ejes, títulos, cosas por el estilo. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar margen, y esa variable va a ser un objeto. Entonces dentro de margen voy a poner valores de las márgenes que quiero. Entonces, por ejemplo, quiero poner una margen derecha, entonces voy a ponerle cierto valor, 10 píxeles de margen derecha. Margen izquierda voy a ponerle 10 píxeles también. Margen superior voy a ponerle también 10 píxeles. Voy a ponerle 10 píxeles a todas por ahora. Y margen inferior 10 píxeles. Entonces de nuevo
pues esto implica conocer qué es un objeto, ¿cierto? Este objeto yo podría como organizarlo de esta manera, podría ponerlo así, pues para que sea un poquito más legible, pero para ahorrar un poquito de espacio simplemente estoy pegándolo todo aquí. Entonces ya sabemos que tenemos unos datos que representan cuáles quiero que sean las márgenes del documento. Listo. Entonces que represente pues el contenido interior y donde voy a poner las márgenes. Entonces voy a poner un rect, y ese rect va a tener, bueno, antes de eso, que para un rect necesito, para poder dibujar un rectángulo, necesito dibujar ese rectángulo especificando el punto X y Y de la esquina del rectángulo, de la esquina superior izquierda, y además tengo que especificar el ancho del rectángulo y el alto del rectángulo. Entonces voy a crear otras dos variables que van a ser el ancho, pero no del canvas ahora, sino del gráfico. Entonces voy a poner ancho G, y ese ancho G va a ser básicamente el ancho del canvas menos la margen derecha menos la margen izquierda. Entonces fíjense que convenientemente este objeto me permite escribir margen punto derecha, margen punto izquierda, y es muy fácil entender pues cómo vamos a acceder a cada margen. Listo. Y ahora vamos a crear el alto del gráfico, y ese alto del gráfico va a ser el alto del canvas menos la margen superior, punto superior, menos la margen punto inferior. Listo. Entonces, ahora podemos crear un rectángulo que tenga esas especificaciones. Yo podría ubicar el rectángulo, por ejemplo, diciendo, voy a ubicar el rectángulo en margen punto izquierda, pero voy a hacer algo diferente para que practiquemos otra cosa de P5, y es, voy a crear un rectángulo, este rectángulo en 0, 0, o sea, en esta esquina, en la esquina donde empieza el canvas, y de ancho le voy a poner pues el ancho del gráfico, y de alto le voy a poner el alto del gráfico. Por ahora miremos qué es lo que pasa. Entonces ahí está, ¿cierto? Ahí está mi rectángulo. Pero pues ahora lo voy a mover a donde quiero que quede. Entonces, para moverlo hay otra opción que yo puedo hacer, y es mover las formas de P5 utilizando una cosa que se llama un translate. El translate lo que hace es cambiar el sistema de coordenadas del lienzo a un cierto punto, y ahí puedo dibujar todo el resto de las formas. Entonces voy a escribir aquí este comando que se llama push, que lo que va a mostrar es como la serie, voy a encadenar una serie de transformaciones de las formas en P5, y voy a escribir aquí pop. Entonces todo lo que esté entre push y pop va a transformarse de la manera en la que yo quiero. Y antes de dibujar el rectángulo, entonces voy a escribir translate. Y en translate voy a escribir a donde quiero trasladar todas las figuras. Entonces voy a trasladar todas las figuras a la margen punto izquierda en X, y a la margen punto derecha en Y. Listo. Y luego de hacer eso, entonces se va a mover un poco mi rectángulo, ¿sí ven? Entonces ahora todo lo que dibuje se va a mover. Solo para hacer la prueba voy a dibujar un círculo en 0, 0, perdón, no se escribe, es una elipse en 0, 0, y le voy a poner un radio de 10, y van a ver que la elipse también se va a dibujar acá, se va a dibujar en donde puse el translate. Entonces todo lo que dibuje dentro de este push y pop y después de este translate se va a mover a ese lugar, se va a mover a donde yo puse el translate. Entonces eso está bastante conveniente, porque ahora todas las cosas que dibuje aquí dentro de este push pop pues van a estar dentro del rectángulo de mi gráfica. Entonces ahora perfectamente lo que puedo hacer es modificar las márgenes. Por ejemplo, podría ponerle 20 de margen derecha y 20 de margen izquierda y 20 de margen superior, o 30 porque le quiero poner un título, por ejemplo. Eso lo vamos a ir modificando. Y van a ver que cuando el gráfico se actualice se va a cambiar de acuerdo a esa margen. Si ven que ahora tiene una margen un poquito mayor. Entonces listo. Por ahora pues va a ser muy fácil modificar las márgenes y todo se va a adaptar. Esa es la idea, que toda la gráfica se adapte. Bueno, entonces ahora otra cosa que queremos hacer es crear una función
que cree barras, porque pues, es un gráfico de barras, entonces necesitamos crear algo que haga las barras. Entonces voy a crear aquí aparte una función, entonces voy a escribir function barra, y esta función va a aceptar dos argumentos básicamente. Esta función va a aceptar un lugar y donde quiero poner la barra y un largo de la barra, pongámosle. Listo. Y entonces lo que voy a hacer es crear un fill para mi barra. Como no quiero modificar, quiero que todas las barras tengan el mismo color, entonces por ahora voy a ponerle un fill negro, después puedo escoger un fill mejor. Y voy a crear un rectángulo. ¿En dónde quiero ubicar ese rectángulo? En el lugar X quiero ponerle 0, porque lo voy a crear dentro del margen de mi rectángulo interior. Y en el lugar Y quiero que lo ponga pues en donde yo especifique como argumento Y. De ancho quiero que tenga pues lo que estamos llamando aquí el largo de la barra. Y de alto pues esto es un problema que vamos a tener que solucionar ahora en un momento. Pero entonces voy a crear aquí otra variable que vamos a llamar ancho de banda. Voy a ponerle ancho banda. Y voy a ponerle por ahora un número arbitrario, pongámosle 50 por lo menos. Listo. Y entonces de alto quiero que la barra tenga ancho banda. Entonces por ahora pues en teoría esto debería funcionar. Entonces justo aquí debajo de donde está mi margen interior voy a crear una barra. Esa barra la voy a poner de altura, por ejemplo, en el alto del canvas dividido en 2. Y el largo le voy a poner también un número arbitrario por ahora, 100. Solo es para comprobar que sí está funcionando. Entonces una vez guardo, van a ver que se va a crear una barra. Entonces aquí está, estoy creando una barra. Y si entonces el valor de la barra va a aumentar, o va a cambiar, o va a disminuir dependiendo del número. Por ejemplo, aquí estoy poniéndole un valor de 500. Pero fíjense que está todo dentro de mi margen, porque estoy utilizando este translate. ¿Listo? Y si cambio el valor Y de la barra, pues entonces la barra va a cambiar en su altura Y. Listo, perfecto. Entonces ya podemos crear barras. Bueno, ahora otra cosa que queremos crear es una función en la que vamos a crear ahora el gráfico de barras. Entonces voy a crear una función que se llame gráfico. Y dentro de esa función lo que quiero recibir son unos datos. Con esos datos lo que voy a hacer es pues dibujar cada barra. Entonces dentro de la función gráfico lo que voy a hacer es primero determinar ahora sí cuál quiero que sea realmente el ancho de la banda. Y el ancho de la banda, o sea esto que vemos acá, va a depender de qué tantas barras quiero meter en este rectángulo. Entonces lo que voy a poner es que voy a decirle modifique el ancho de banda y póngale un valor que dependa de el alto del gráfico, o sea de esto, este alto de este recuadro blanco, dividido en la cantidad de datos. Si ustedes recuerdan, para poder mirar la cantidad de elementos que hay en un array, uno escribe la array.length, y entonces eso me va a decir cuántos datos hay. Entonces de nuevo, si yo tengo por ejemplo 5 datos, pues entonces voy a dividir el alto del gráfico en 5, y eso me va a dar el ancho de banda real. Entonces ahora teniendo esto ya no necesito poner un número arbitrario de ancho de banda. Listo. Y ahora voy a crear un loop for. Acuérdense que un loop, bueno, pueden revisar los videos sobre loops, pero básicamente empiezo con un contador y luego quiero crear un loop que pase por cada uno de los elementos de la array de datos. Entonces quiero que haya un loop pues, que vaya sumando cada vez que va pasando por un dato, o que vaya aumentando. Entonces de nuevo, si quieren saber cómo se hace un loop, pueden buscar el video. Por ahora pues yo asumo que ya saben. Y ahora tengo este loop con el que puedo crear distintos pues elementos a partir del número de elementos que hay en la array datos. Entonces voy a crear una barra para cada dato. Acuérdense que mi función barra recibe un argumento y, que es la altura de la barra, y un argumento largo, que es pues qué tan larga quiere que sea la barra. Entonces en el argumento y lo que quiero es poner una barra que sea el ancho de la banda por i, que es mi contador.
el contador, pues entonces en la medida en la que va aumentando, va a irse multiplicando por el ancho de la banda y entonces voy a tener una barra cada vez más abajo. Y el otro argumento es el largo, y el largo pues va a depender del dato, ¿no? O sea, el largo de la barra es el canal que estoy codificando, y la barra es la marca, ¿cierto? La marca es un plano en el que estoy modificando solamente su largo. Entonces voy a escribir que quiero que el largo de la barra dependa de el valor del dato. Entonces voy a poner datos y listo. Y ahora aquí donde estoy creando mi translate puedo ahora utilizar la función gráfico. Entonces voy a escribir gráfico y voy a poner los datos como argumento. Ahora si todo está bien, con suerte, ahí está mi gráfico de barras. Todavía hay varias cosas que podemos modificar, todavía hay varias cosas que podemos arreglar. Tal vez, probablemente voy a tener que hacer otro video más bien haciendo ciertos ajustes. Entonces lo último que quiero mencionar es dos ajustes pequeñitos. Uno es que algo que yo podría hacer es crear una especie de padding o una especie de separación de las barras. Entonces lo que voy a hacer es crear una cosa que voy a llamar aquí padding. Le voy a poner un valor, no sé, 3. Y ahora voy a decir, voy a restarle el padding al ancho de la banda. Voy a poner esto entre paréntesis. Entonces lo que voy a hacer es crear como una especie de margencita para que se puedan separar las barras. Entonces si le pongo otra vez guardar y voy a revisar cómo está mi gráfico. Ah, perdón. No, tengo que multiplicar esto primero y luego ahí sí restarle el padding. Menos padding. Si no estoy mal es así. Entonces esto va a dar una pequeña diferenciación, ¿no? A ver, pensemos esto bien. Ancho banda por y... Ah, no, perdón, ya sé dónde es que tengo que poner esto. Es el ancho de la barra, lo voy a poner, o sea, cuando estoy dibujando la barra, fíjense que aquí estoy definiendo qué tan alto quiero que sea la banda. Entonces aquí es donde tengo que definir el padding. Entonces el padding lo voy a definir es aquí en la función de barras. Entonces voy a crear aquí una variable que se llame padding y ahora a ancho de banda le voy a poner menos padding. Ahora sí va a funcionar seguro. Y entonces ahora sí tenemos una separación de las barras. Entre más padding le ponga, entonces más separación, digamos, de las barras va a tener. Dejémosle ese 5 que se ve bien. Claro que eso dependería de qué tantos datos tengo, ¿no? Listo. Y lo último que quiero hacer rápidamente es aprovechar todo el espacio que hay aquí en este gráfico. Entonces hay una función que se llama map dentro de P5. Y map lo que permite hacer es hacer una especie de, pues justamente mapeo o proyección de un dato dentro de otro rango de datos. Eso es supremamente importante dentro de la visualización de datos porque uno necesita poder convertir un sistema de coordenadas o un sistema de escalas a otro sistema. Dentro de JavaScript hay un montón de cosas que se llaman map, entonces hay que saber diferenciarlas, pero por ahora vamos a usar la función map de P5. Entonces voy a escribir aquí let mapeo, perdón, aquí dentro de cada una de estas, let mapeo, y voy a mapear el valor del dato a el ancho de mi gráfico. Entonces para usar esa función de P5 utilizo map y pongo el dato que quiero mapear. En este caso quiero mapear el dato, cada dato por el que estoy pasando en este loop. Y este dato va de 0 a el máximo de datos. Entonces max es otra función que tiene P5 que me sirve para poder encontrar el número máximo de una array. Entonces lo que quiero hacer es que mi mapeo va de 0 al número máximo del array a 0 a el ancho del gráfico, ¿cierto? O sea, que el ancho que cuando el número máximo de mi dato esté presente, eso se codifique en que todo el canvas, perdón, todo el gráfico se ocupe. Y entonces ahora puedo reemplazar esto por mapeo. Y entonces pues voy a aprovechar mejor el espacio de mi gráfico. Aquí está. Entonces ahora
pues mi gráfico está funcionando mejor porque estoy aprovechando mejor el espacio. Bueno, pues ahí ya tenemos un gráfico de barras básico, digamos que está codificando varios valores. Creo que en el próximo video lo que podemos hacer es sofisticar un poquito más esto y mejorarlo y ponerle como unas ayudas gráficas más interesantes. Pero voy a parar el video por ahora y continuamos en el siguiente.